Su Mundo TV y la Comunidad Cristiana Internacional presentan Su Mundo en tu Mundo con el pastor Israel Brito. Me acerco porque te necesito. Te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado. Que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Bendiciones. Bueno que estés ahí y que siga con nosotros tratando el tema de cómo nuestro mundo puede acercarse a su mundo y de allí vengan cosas que sirvan para bien, para ti y para mí. Seguimos trabajando los temas del libro de Génesis, sus primeros capítulos, y hoy quiero darte un punto más. Quiero darte cómo hay un modo de destrucción que Dios ha diseñado. Eso lo encontramos en el capítulo número 6, versículo 17. Y dice, mira lo que vamos a hacer. Yo traeré un diluvio sobre la tierra, voy a destruir todo lo que hay en la tierra y voy a hacer que toda carne que tiene aliento de vida debajo del cielo perezca. Dios le está dando paso a paso lo que Él va a hacer. Le dijo que construyera, le dijo cómo lo iba a hacer, le dio una estructura para la vida, le dio un diseño de Él y le dijo cuál era el modo de destrucción que Dios estaba llevando. Porque Dios te dice. Nosotros somos los que pensamos que Dios te dice. Dios te dice, mira, si haces tal cosa, vas a tener tal consecuencia. Te lo dice en la Biblia. Te lo dice por predicadores. Te lo dice por consejeros. Te lo dice por gente que quizás simplemente está cerca de ti. Y te dice, mira, eso no es bueno, eso no le gusta a Dios. Dios te va diciendo lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que conviene y lo que no conviene. Y te va diciendo que hay un modo de destrucción. Mira, nosotros pensábamos que el modo de destrucción que iba a utilizar el mundo para aniquilarse eran las bombas atómicas. Y todavía existe esa posibilidad. Hay muchas personas en el mundo, hay mucha gente que no tiene conciencia de lo que está pasando. Muchos países que tienen instrumentos atómicos, que pueden en un pleito entre los grandes de lo atómico, que pueden perfectamente destruirse. Pero no estoy seguro que va a ser así. Yo creo que la destrucción para nuestro tiempo viene como vino la destrucción del Imperio Romano. El Imperio Romano, si tú recuerdas, fue el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Ya habían destruido a los babilónicos, los persas habían destruido a los babilónicos, los griegos destruyeron a los persas y los romanos destruyeron a los griegos. Y se estableció el Imperio Romano como una estructura que abarcó todo el mundo de aquel entonces. Conquistó, hizo alianza, hizo muchísimas cosas para mantenerse vigente. Y llegó a un punto donde el Imperio Romano ya no sabía qué más conquistar. Ya había llegado a los puntos máximos de su bien. Ya no había qué otro imperio conquistar. Un país que estaba diseñado para pelear y vencer, de pronto se vio mirando para los lados diciendo, ¿y cuál es la próxima conquista? Y un emperador tomó la decisión que fue muy negativa para ellos. Dijo, ya no vamos a conquistar más.
Vamos ahora a construir, a consolidarnos, a hacer de Roma una gran ciudad. Vamos ahora a embellecer, vamos a trabajar por la bienestar de nuestra gente. Todo eso cosas muy bonitas en palabras, pero una estructura diseñada para conquistar, ahora le dicen que se esté quieto, que no haga nada, que disfrute su conquista, y empezaron a corromperse. Hay una película de muchos años atrás que se llama La caída del Imperio Romano, que narra cómo fue que el imperio cayó. El imperio nunca fue derrotado en batalla. Los romanos no fueron derrotados en batalla. Los romanos se sintieron tan bien, estaban tan holgados, que empezaron a degradarse, a darse todos los gustos, empezaron a ponerse contra uno, contra el otro, empezaron la corrupción, empezó la degradación interna y los romanos se fueron haciendo daño entre ellos mismos. De manera que es Roma que se divide y es Roma la que destruye a Roma. Es que los romanos se tornaron sumamente corruptos, sumamente violentos, y un país con unos ejércitos acostumbrados a pelear y vencer. Ahora estaban dentro de la población civil y no sabían qué hacer. Se tornaron violentos, empezaron a hacer juegos. Como ya no podían matar, cogieron esclavos, hicieron juegos para que los esclavos murieran dentro de esos juegos. Y dejaron de tener razón para existir el Imperio Romano. Oye, qué interesante que hay diferentes modos de destrucción. ¡Wow! Un diluvio fue un modo de destrucción y Dios le dio la particularidad de cómo iba a ser cada cosa. Pero hay otros modos de destrucción que están dentro de nosotros. Si tú estudias la historia universal, te darás cuenta que todos los imperios que fueron poderosos en un momento caducaron, se debilitaron y perecieron, no porque fueron conquistados de afuera necesariamente, sino porque se deterioraron desde adentro. Se consumieron desde adentro, se pusieron holgazanes, se pusieron imprudentes, se pusieron malos unos contra el otro, reinó el odio, reinó todas las cosas que se dan en un imperio que estaba diseñado para morir peleando y de pronto no tenían cómo hacerlo y el imperio se fue degradando y degradando y degradando y llegó un momento cuando se dividió. Y al dividirse empezaron a atacarse uno al otro. Y es en ese momento de debilidad cuando uno de sus emperadores, Constantino, recibe una visión de Dios, dice él. Los romanos estaban embarcados en guerras de las cruzadas contra los musulmanes. Y él recibe, frente al deterioro, a la caída y la degradación del imperio, una señal de Dios que fue una cruz. Y una voz, dice él, que le dijo, bajo esta señal tú pelearás. Y él arma las grandes cruzadas que tenían en su escudo una gran cruz y empiezan a pelear y por poco pierden las cruzadas. Porque los musulmanes estaban mejor organizados y tenían una estructura mucho más sana que las cruzadas. Las cruzadas estaban llenas de gente holgazanes, de gente borrachones, de gente promiscuo, de gente indisciplinado. Un ejército con una disciplina estrella, hasta el día de hoy la más mencionada, que eran capaces de destruir cualquier cosa y vencer cualquier obstáculo, de pronto fue cediendo, porque la estructura de ellos tenía un modo de destrucción de adentro para afuera. Hay una película basada en un libro
que se llama Mesada, que habla de cómo los judíos, bajo el liderazgo de los macabeos, se encampanaron en una meseta alta, inaccesible para las tropas romanas. No habían aviones, no habían tanques de guerra, era a caballo, a pie o con carruaje. Y esta gente estaban bien alto, ahí estaba el ejército, podía tirar para abajo flechas y piedras, y los de abajo no podían alcanzarlos. Y el Imperio Romano, en sus mejores tiempos, comenzó a construir, empezó a construir como si fuera una meseta a la redonda, en piedra y tierra, en piedra y tierra, y fue subiendo esa loma. Le tomó años hacerlo, una determinación para crear un modo de destruir a esa gente que estaba ahí. Y cuando llegaron a la cima de eso, que estaban línea directa con el suelo donde estaban los otros, y los otros vieron lo que estaba pasando, ¿saben lo que hicieron los judíos? Se suicidaron. Ellos dijeron que esta gente nos van a matar a todos. No le vamos del gusto de dejarnos vencer. Y ese grupo que estaba ahí se suicidó. Como para decir que este imperio romano que ahora entra en decadencia, entró en decadencia no porque no sabía pelear y no tenía la capacidad de pasar años y años construyendo cosas que lo iba a llevar a la victoria, sino porque estaba en derroche, estaba, como decimos aquí, en bemberria, estaba en hacer cosas que tenían que ver con degradación moral. Se habían degradado la construcción que ellos tenía como modo destrucción. Y no se daban cuenta que ellos mismos se estaban destruyendo. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo lo haces? Dios a Noé le dijo, mira cómo lo vamos a hacer. Dios le dijo a Abraham, mira cómo voy a destruir a Nínive. Dios le dijo a otros, mira cómo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios siempre lo anuncia. Dios como los americanos que lo anuncian todo. Y te dice que hay un plan, una estructura, un diseño y un modo de destrucción. Y tú andas buscándole la vuelta y Dios lo que quiere es que tú cambies tu manera de comportamiento, tu manera de ser, para que te alinees con su mundo y puedas evitar esa destrucción. Y en ese momento fue con agua. Diluvio sobre la tierra. Ellos conocían del agua. Pero no olviden que cuando Adán y Eva, el caos que había en lo que Dios había creado, en ese momento era todo revuelto, todo lleno de agua, todo lleno de oscuridad. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, llena de agua y llena de oscuridad. Y aunque el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo, no había orden, no había estructura de vida, lo que había era estructura de destrucción y modo de hacerlo, y Dios la organizó. Le digo, o sea, la luz se paró, organizó, sembró vida humana, sembró vida vegetal, y Dios se estructuró, no para destrucción, sino para salvación. Y una y otra vez, el agua fue el ingrediente que Dios usó para destruir. Aquí lo tenemos diciéndole a Noé, es agua que viene para ti. Y no es un volcán que tú vas a hacer, no es agua. Y el agua va a cubrir toda la faz de la tierra. Siempre hay una pregunta que se dice, pero ¿cómo toda la faz de la tierra? Eso es imposible, porque ¿y cómo es eso posible? Porque la tierra es un globo, ¿cómo es eso posible? Bueno, yo no sé si era toda la faz de la tierra que conocemos ahora o de la tierra conocida de aquel entonces. Me gustaría pensar que cuando Dios dice la tierra, implica la tierra. Pero no hay manera científica de probar eso. Sí se sabe
que hay muchos sitios donde los arqueólogos hacen excavaciones que están muy alto y aparecen rastros de cosas que viven en el mar, que viven en el agua. Y tú te preguntas cómo llegaron aquí. Bueno, aquí hubo agua en algún momento. ¿Y cuándo? Bueno, quizás en el diluvio. Pero estas son especulaciones. No son métodos científicos que te pueden decir ciertamente para nosotros. Pero Dios utilizó el agua como el modo de destrucción. Nosotros que vivimos rodeados de océanos y que somos propensos a grandes tormentas de agua, sabemos el impacto que ellas tienen para nosotros los seres humanos. Todo el que vive en el paso huracánico, todo el que es afectado por los océanos Atlántico, Pacífico, etc., todo el que tiene ríos que se inundan, masas de agua que se desplaza, conoce la capacidad destructiva que tienen estas estructuras. Y Dios le dijo, ¿sabe cómo lo voy a hacer? Con agua. Así es que necesito un arca para que me los libre a ustedes de esta agua. ¡Wow! Pero no hay que esperar un diluvio para tú entrar en destrucción. Muchos de nosotros estamos destruyendo nuestras propias familias, nuestros propios sueños. Estamos desgastando nuestros propios activos. Estamos malgastando nuestras propias vidas. Y no ni siquiera es con agua, es simplemente que no nos hemos organizado para la vida. Hay gente cuyo modo de destrucción son sus malos hábitos. Quizás tienen un apego a alguna sustancia. Quizás tienen algo que usan que le está quitando la vida. Y las adicciones son una manera de hacernos sentir cómodo y bien mientras nos estamos matando. Y tú dices, bueno, pero tú estás hablando contra las drogas, el cigarrillo, el alcohol. Bueno, hay adicciones como la pornografía, como la gula, la comida. Hay muchísimas adicciones que cuando se llevan ahí simplemente lo que pasa es que tú te vas matando poco a poco y no te das cuenta. Te está destruyendo y tú estás escogiendo el modo de destrucción. Cuando Dios toma la decisión de destruir algo, siempre pone una arca de salvación para algún remanente. Siempre hay un diseño que ayuda a que siga la continuidad de esa gente. En el caso de Noé, que siguieran los seres humanos, que siguieran las aves, que siguiera la vegetación, que siguiera todo. Cada vez que Dios trata de hacer algo y necesita recurrir a un castigo, no limpia la tierra, no la tira al fondo del mar, sino que deja un camino para que haya restauración. Los modos de destrucción que Dios usa tienen dentro de ellos un acápite de gracia, de favor, de misericordia. Nosotros conocemos eso. Nosotros somos gente de temblores de tierra y huracanes. En un país donde no toda la construcción está a la par con eso. No todos nuestros sitios donde vivimos o donde caminamos va a resistir esos embates de la tierra o del agua. Sin embargo, cada vez que pasa una desgracia y mueren gentes, muchos de nosotros decimos, gracias Señor, porque nos salvaste la vida. Pudo haber sido peor. Pudimos haber sido contados entre los tantos que no sobrevivieron. Dios siempre deja un arca de salvación. Y en el Nuevo Testamento, Dios presenta a Jesucristo como nuestra arca de salvación. Dios presenta a Jesucristo como aquel que nos va a llevar a buen fin en medio de todas las tormentas que nos vienen por delante. Y si eso es cierto, ¿cuál es tu vínculo? ¿Cuál es tu relación actual
con esa persona cuyo nombre es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? Porque vas a necesitarlo para que sea tu arca de salvación. Salvación aquí en la tierra y salvación en el futuro, cuando estemos bregando con lo trascendente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mueves sin tener alguna seguridad? ¿Cómo da pasos sin tener constancia de que frente a una gran catástrofe, Dios te va a ayudar? Y si tú dices, sí, pero puedo perecer aquí físicamente. Sí, pero hay vida después de esta vida. Hay más vida más para adelante. Y es Jesucristo quien nos da esa garantía. Yo te pregunto, ¿qué aprestos estás haciendo? Como dice el cantautor dominicano, ¿estás preparando tus papeles? Pensamos en para irse para Estados Unidos. No, estás preparando tus papeles para lo eterno, donde está su mundo. ¿Estás en eso? Si no, permíteme decirte que con una simple oración tú puedes decirle al Dios de su mundo, perdóname, ayúdame, ven a mi vida, ven a mi realidad, encáuzame por caminos de bendición y ayúdame a servirte siempre. Vete a donde dan la visa para ese viaje. Vete donde sellan los pasaportes para ese viaje, que no es en la embajada de nadie, sino a los pies de Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjame orar por ti y di, Señor, ayúdame. Hay muchas cosas para las que yo estoy preparado. Esa no es una de ellas. Necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Necesito tu misericordia. Prepárame para los momentos difíciles que vengan, los momentos de mortandad que vengan y los momentos de destrucción total que vengan, para yo estar seguro que mi vida está escondida en ti. Yo te pido que me perdones y que me unas a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Me acerco porque te necesito. Yo te busco porque quiero más de ti. Yo me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Gracias por vivir junto a nosotros esta experiencia. Existimos con el propósito de ser instrumentos de Dios para que tu vida tenga dirección y significado. Puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos la Comunidad Cristiana Internacional. Te invitamos a que nos acompañes cada miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la Avenida Independencia número 506, en Gascue. Hasta una próxima entrega de Su Mundo en tu Mundo.